Bueno, de la misma manera vamos a trabajar con coseno y arcocoseno. Empezamos. Si tomamos como referencia la circunferencia goniométrica, para el punto extremo primero que nos encontramos, para el ángulo 0, el coseno de 0, ¿cuánto es? Pues como llegamos hasta el extremo hacia la derecha, entonces el coseno va a ser máximo, es decir, 1. Coseno de 0, 1. Seguimos dándole vueltas a la circunferencia goniométrica hasta llegar a un ángulo de 90 grados, o pi medios. Aquí el coseno se nos ha reducido hasta el origen, por tanto va a ser 0. Para pi medio, por tanto, coseno de pi medios es igual a 0. Seguimos dando vueltas hasta 180 grados o pi. ¿Cuánto va a valer el coseno? Pues menos 1, ¿verdad? Seguimos dando vueltas hasta 3 pi medio o 270 grados. ¿Cuánto tenemos aquí de coseno? Pues nada, porque estamos otra vez en el origen. Y terminamos de darle la vuelta, 360 grados o 0 grados, que es lo mismo. Debemos estar otra vez en el mismo punto 1, en este caso, ¿vale? Si hacemos el mismo procedimiento hacia el lado contrario, hacia valores negativos, dándole vueltas hacia atrás al ángulo, entonces tenemos que obtener los mismos valores, solo que desplazados hacia la izquierda, ¿vale? Por tanto, coseno de menos 90 grados de nuevo va a ser 0, coseno de menos pi medio o de 90 grados va a ser 0, coseno de 180 grados menos 180 grados, lo mismo que el coseno de 180 grados, es decir, menos 1. Coseno de menos 3 pi medios o menos 270 grados, lo mismo que el de 270 grados, es decir, 0. Y por último, coseno de menos 2 pi radianes o de menos 360 grados, lo mismo que el de 0, por tanto tiene que ser 1. Bueno, pues uniendo los puntos con el mismo criterio, tenemos algo aproximadamente así, ¿verdad? Esta es la función f de x igual a coseno de x, y si queremos hallar su inversa, de nuevo tenemos que volver a hallar un intervalo en el que la función cumpla la propiedad inyectiva, porque como vemos, al ser periódica, exactamente del mismo modo que la función seno, entonces se nos extiende hasta más infinito y hasta menos infinito, pero con imagen entre menos 1 y 1 de nuevo. Entonces, la función no va a ser inyectiva en todo el dominio de definición, pero sí que podríamos coger un intervalo. Si volviéramos a coger el intervalo que hicimos para la función seno, desde menos pi medios a pi medios, ¿esta función en este tramo es inyectiva? Bueno, pues tampoco es inyectiva, porque, por ejemplo, tomando un valor de la imagen a esta altura, obtenemos dos valores de x para los cuales la imagen es la misma. ¿Qué otro intervalo podríamos coger? Bueno, pues por ejemplo podríamos coger el intervalo 0pi, ¿verdad? Porque en este caso la función es estrictamente decreciente y no nos vamos a encontrar con un valor de la imagen repetido a través de dos valores diferentes del dominio de definición. Por tanto, el intervalo 0pi es un buen intervalo sobre el que hallar la función inversa arcocoseno. Del mismo modo, si la función i igual a coseno de x, si partiendo de la función i igual a coseno de x queremos hallar la inversa, pues como antes hicimos, x sería igual al arco o al ángulo cuyo coseno valiera i. Por tanto, definimos la función inversa como i igual al arco coseno de x. Esta es nuestra función inversa, ¿de acuerdo? Analíticamente se halla de esta manera. ¿Cómo se haría gráficamente? Pues como siempre, trazamos la función i igual a x, trazamos la función de referencia sobre la que partimos, f de x igual a coseno de x, y luego reflejamos sobre la recta y igual a x para obtener la función inversa. Para poder hacerlo, lo que vamos a tomar como referencia es la función coseno en el intervalo 0pi. Vamos a dibujar la función coseno en este intervalo entre 0 y pi.
Por tanto, sabemos que pasa por el punto 0,1. También va a pasar por el punto pi medio 0, que estaría aproximadamente a mitad de distancia de la pi, aproximadamente por aquí. Estaría pi medios, pues por tanto pasa por pi medio 0. ¿Qué más? En pi menos 1. ¿De acuerdo? Y ya podemos hacer la representación gráfica. Das cuenta de que las escalas de los distintos ejes pues las hemos cambiado desde una representación gráfica a la otra. Es más, dentro de la primera representación gráfica, si os fijáis, en la escala en la que está el eje X y el eje Y no son la misma. Si tomamos como referencia, por ejemplo, pi medios, teniendo en cuenta que pi es 3,14, etc., bueno, pues 3,14, etc., entre 2 es algo un poquito mayor que 1, ¿verdad? Y sin embargo, esta distancia es más pequeña que la unidad que hemos tomado en el eje Y. Eso lo podemos hacer teniendo en cuenta las limitaciones de espacio que tenemos, pero tened en cuenta que en la práctica tanto la función seno como la función coseno saldrían mucho más achatadas hacia los lados, perdón, mucho más estiradas hacia los lados, ¿de acuerdo? O mucho más achatadas en vertical. Bueno, aquí tenemos la función f de x igual a coseno de x que teníamos aquí en este intervalo, en 0pi, solo que con una escala un poquito diferente. Y para hacer la representación gráfica del arco coseno de la función inversa, lo que vamos a hacer es reflejar sobre la función y igual a x, y para ello pues podemos tomar como referencia los puntos de la inversa. Si la función coseno pasa por el punto 0,1, entonces la función arco coseno debe pasar por el punto 1,0, ¿verdad? Si la función coseno pasa por el punto pi medio 0, entonces la función arco coseno debe pasar por el punto 0 pi medios, por este de aquí, aproximadamente. Si la función coseno pasa por el punto pi menos 1, entonces la función arco coseno debe pasar por menos 1 pi, aproximadamente por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaos en la curvatura que debe tener aquí a la hora de entrar sobre la recta y x a la hora de representar la función inversa. Fijaos en que debe cortar a la recta y x en el mismo punto, evidentemente. Entonces debe tener un carácter cóncavo aquí. Así, aproximadamente. Daos cuenta que sí, en la función coseno oscilamos horizontalmente, en la función arco coseno es como si lo hubiésemos puesto de lado. Estaríamos oscilando hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Un detalle más. Esto es la función coseno en el intervalo 0pi, pero es verdad que este tramo se repite indefinidamente hacia un lado y hacia otro. Bueno, en la práctica, ¿esto en qué se traduce? Pues que de la misma manera en que podemos coger un intervalo de la función coseno y hallar su función inversa igual a arco coseno de x en el intervalo correspondiente, existe la función inversa para todos los demás intervalos de la función coseno, desde pi a 2pi, desde 2pi a 3pi, etc. Si nos estamos moviendo sobre la función coseno hacia su derecha, hacia la continuación de la función coseno hacia su derecha, la inversa estará correspondientemente más arriba. Es decir, la función arco coseno también es periódica. Lo que pasa es que es periódica en vertical. Si nos propagáramos sobre la función coseno hacia su izquierda, la correspondiente función recíproca arco coseno estaría más hacia abajo. De la misma manera en que la función coseno es periódica de izquierda a derecha, la función arco coseno sería periódica de abajo hacia arriba. El problema está en que ahí no podríamos definir una función porque para un mismo valor de x tendríamos múltiples valores de y, ¿verdad? Por eso tenemos que vernos obligados a realizar la función inversa solamente por intervalos. En la función seno y arco seno ocurre exactamente de la misma manera. La función seno se propagaba con periodicidad de izquierda a derecha, la función arco seno tiene una periodicidad que se extiende de arriba hacia abajo. Y para poder hacer la representación gráfica de la función arco seno siempre nos tenemos que referir a un intervalo concreto.
Pero en realidad, idealmente, esa función arco-coseno y la función arcoseno, que estaría por aquí, se extienden hacia arriba y hacia abajo indefinidamente, con carácter periódico de la misma manera.